Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Magdalena Murtra, alguien a quien no conozco personalmente, aunque había oído hablar de ella varias veces y de hecho habíamos tenido también algún contacto en LinkedIn. Creo recordar que en la charla de Enrique Bravo también salió su nombre y no sé si la llegó a nominar o no, porque Enrique nominó a unos cuantos o mencionó a unos cuantos. Bueno, Magdalena se define como una persona con iniciativa, curiosa, muy activa y siempre dispuesta a enfrentarse a nuevos retos y comprometida en luchar contra las desigualdades. Pero si no la conozco, pues ¿cómo sé yo todo esto? Bueno, pues simplemente por su perfil de LinkedIn. Pero bueno, mejor que nos cuente ella quién es y qué hace por aquí. Hola, Magdalena, cuéntanos, ¿quién es Hola. Magdalena? Bueno, pues yo soy de Barcelona y al final creo que me define bastante bien la descripción de LinkedIn. Estuve bastante tiempo dándole vueltas y Sí. creo que me define bastante bien. Soy una persona joven, vengo de recursos humanos, del entorno del talento y nada, me encanta todo lo que es estar fuera de casa. Soy castellera, para aquellos que no lo conozcan. Es cultura de Cataluña, trepo Sí. encima de personas. Creo que eso me define bastante bien, tanto como los valores que lleva detrás, como la forma, la curiosidad, el ímpetu, el no estar quieta, el no quedarme en casa. Muy bien, ¿cómo te defines profesionalmente? Yo he visto en tu LinkedIn que pones Community Builder. Ujú. ¿Exactamente eso qué es? Buena pregunta. Community Builder es un término en el cual Estados Unidos creo que está mucho más avanzado. En Europa, en algunos países ya comienza a ser más firme, pero en España es un rol aún un poco difuso. De hecho, yo cuando comencé dentro del rol tuve que leerme muy bien qué significaba porque estaba muy perdida. Entonces, básicamente mi rol es generar y cuidar a la comunidad. Doy Ujú, voz a la comunidad, en mi caso es una comunidad de freelance hoy en día en Malt, pero se puede extrapolar a cualquier comunidad. Les ujú. escucho, les entiendo, genero sinergias, networkings, ayudo a que tengan mejores condiciones, en mi caso, por ejemplo, en el trabajo, en otra comunidad, por ejemplo. Un ejemplo que creo que podemos entender muy bien es la comunidad de Nike. Nike Sí, vende zapatillas, pero sí. lo que realmente valora la marca es porque hay una comunidad de runners muy potente detrás Ujú. y de futbolistas, etcétera. Entonces, al final lo que intento generar es esa comunidad que se sientan unidos, que entender qué necesidades tienen y cuáles son pues, sus principales problemas y cómo yo elevando esa voz podemos generar mejores condiciones o una mejor situación personal en toda aquella comunidad, que en este caso dentro de Mal, pues lo que tienen en común es que son freelance o están intentando serlo. Ahora hay muchos negocios, marcas o empresas que intentan poner en marcha esas comunidades y al final lo que hacen en muchas empresas es, bueno, pues pongo una herramienta y ya está. Pero una comunidad, como no la cuides y no tengas a alguien detrás, la Sí. arrancas, escriben a alguien cuatro cosas, comparten cuatro documentos y muere, ¿vale? Si no tienes ese community builder o ese animador o esa serie de personas que dan vida a la comunidad. Bueno, has 100%. mencionado varias veces mal, hemos hecho referencia a tu perfil de LinkedIn. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber algo más de ti? Pues me puedo encontrar dentro de Malt. Malt es un marketplace, una plataforma europea, ¿vale? La más grande a día de hoy, de comunidad de freelance. Lo que intentamos, como bien he estado explicando antes, es, aparte de generarles proyectos, que consigan encontrar proyectos, es mejorar la situación y su libertad a la hora de escoger. Escoger lo puedes definir en términos de proyectos, de flexibilidad, de tarifa, de Ujú. condiciones. Al final lo que intentamos es darle una serie de recursos para que ellos puedan escoger cómo quieren trabajar y sobre todo que se puedan focalizar en lo que realmente son expertos. En este caso, pues si eres un freelance en SAP, que te dediques a el proyecto per se en Ujú. SAP, que es donde está tu expertise, y que no tengas que dedicarle muchísimo tiempo pues a toda la parte administrativa, comunicación, negociación, posicionamiento de marca personal para que los clientes confíen en ti. Intentamos cubrir todas estas necesidades para que tú realmente le dediques el tiempo. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, ¿vale? Según los diferentes informes que se han hecho, un freelance dedica alrededor del 20% de su jornada, ¿vale? Pongamos a la semana, a hacer labores que no tienen que ver o implica directamente su trabajo. Es decir, Ujú. recoger facturas, ir detrás de clientes, comunicaciones, negociar proyectos, buscar proyectos nuevos, hacer post para que la gente lo pueda encontrar pues, en Internet y que esté bien posicionado para recibir nuevos clientes. Todo eso es un trabajo extra que obviamente no está remunerado. Entonces intentamos que esta carga de trabajo sea menor para que se puedan centralizar en lo que realmente son buenos y en lo que realmente importa, que es su trabajo.
Lo conozco bien, llevo más de 20 años personalmente trabajando como freelance y algo de eso pues sí que me toca hacer, algo de facturar, generar marca, etcétera. Sí. Me cuesta un tiempo hacerlo y evidentemente la gente se piensa a veces que esas cosas se hacen solas y pues o lo haces tú o contratas a alguien que te ayude que te permita tener más tiempo disponible. Hay gente también que quiere hacerlo todo solo, entonces bueno, vale, lo puedes hacer todo solo, pero evidentemente a costa de tu tiempo. Y luego hay gente que ciertos servicios o ciertas tareas las subcontrata. Creo que realmente aquí recae, al menos en España, el anonimato del freelance, porque desde mi punto de vista, lo que he ido viendo alrededor de los años es que si tú hablas de freelance, hay dos vertientes. Las personas que no conocen lo que es un freelance y dicen, pues me parece interesante, quiero saber más, y entonces ahí ya les comienzo a contar, pues todo lo bueno y todo lo malo, ni que sea bueno ni que sea malo, pero toda la realidad que conlleva ser freelance. Sí, tienes muchísima libertad, puedes escoger tus proyectos, pero también tienes unas responsabilidades adheridas Claro. a tu trabajo. Tú tienes que tener unas soft skills, tienes que poder comunicar correctamente con un cliente, saber venderte, saber negociar, hacer facturas. Una persona tiene que entender esto. Entonces está la gente que no los conoce porque nadie le ha explicado, que ahí es donde nosotros también le tenemos que ayudar y acompañar en ese proceso para ver a cada persona si realmente es algo que va con ellos o no, porque esto depende de tipo de personalidad, de pues, Claro. expectativas en la vida laboral, en la vida personal, etc. Y luego está pues, la tendencia que llega a los últimos años, que es el nómada digital. Creo que hace poco han hecho una campaña de nómadas digitales, un banco, Sí. que refleja perfectamente, ¿no? El trabajar desde donde quiero, cuando quiero. Es todo el poder de decisión, que es muy bonito, pero para llegar, te das cuenta que para llegar ahí hay que hacer un esfuerzo, hay que invertir mucho tiempo para tener una cartera de clientes que te den trabajo cuando tú quieres, que puedas negociar con la confianza de los años o del tiempo el trabajar en el momento que tú quieres del día. No es algo que coges y dices, voy a ser freelance y me va a llegar todo de repente. Nada. Yo creo que Ojalá. ser freelance era me compro una mochila, me saco un billete a Bali y ya soy nómada digital. Correcto, correcto. Ahí está la visión, al menos en España, que aún tenemos del freelance, ¿no? De ser nómada digital, mochilero. Ahora hablaremos del freelance y del mercado en España y en Europa, pero cuando tú oyes la palabra SAP, ¿qué se te viene a la cabeza? Uf, creo que hoy en día estáis en posicionados muy bien y, ¿por qué lo digo? Es decir, no quiero decir que seáis unos privilegiados, porque la palabra creo que tiene una connotación negativa, pero sois pocos, sois muy buenos y sois muy necesitados. Entonces, tenéis como una serie de elementos que juegan mucho a vuestro favor, pero también, a su vez, obviamente, tiene una carga esto y tiene pues, Claro. una presión, ¿no? Pero al final estáis en un entorno que casi todas las grandes empresas, creo que es más del 60%, ¿no? De las grandes empresas abarca el Tienen, mercado de SAP, tienen algo de SAP. generan tanto negocio y tantas necesidades y tantos cambios, y hoy en día la tecnología avanza tan rápido y vosotros sois un número limitado de expertos en comparación en Claro. otros muchos sectores o en otras muchas tecnologías. Entonces es como, estáis en un momento que es como en el lugar perfecto, en el momento perfecto, pero con una gran responsabilidad a las espaldas que también tiene que pasar factura, ¿no? Eso Sí, te lo pregunto a ti a título personal, porque al sí. final, si tú eres el experto, la gente te va a escuchar, pero ¿qué pasa si no tienes las respuestas? Claro, pues al final lo que tienes que hacer es también autoformarte y tener esas respuestas. A veces plantear nuevas preguntas que el cliente ni siquiera sabe. Yo, por ejemplo, llevo trabajando con SAP pues eso, más de 20 años. Entonces también pillé cuando empecé en la otra época en la que hubo un boom, que era con todo el cambio del año 2000, donde había también muchísima demanda de recursos y muy poca gente. Y ahí la diferencia que hay con la de ahora es que no tenía nadie ni idea. Entonces, bueno, te daban un curso de 15 días y empezabas. La diferencia que hay con esa situación con respecto a la de ahora es que ahora ya hay más conocimiento del producto. Sí, SAP ha cambiado, pero bueno, hay gente en los clientes y gente en consultoras que ya tienen ese expertise que te permiten, pues, un poco saber qué quieres y hacia dónde quieres ir. Al principio, nadie tenía ni idea de nada. Y entonces, bueno, pues fuimos sacando los proyectos como pudimos. Learning by Ahora, doing, ¿no? sí, sí, básicamente. Además, había muchísimas menos herramientas al alcance de cualquiera. Pues ni hablamos de cómo estaba Internet en aquel entonces y cómo está ahora. Ahora hay demasiados recursos y efectivamente volvemos a vivir otra época en la que, como, bueno, pues debido a cambios tecnológicos del producto, va a haber muchos clientes que van a tener que acometer proyectos en el corto y medio plazo y no hay consultores suficientes.
Entonces, lo que decías de que tenemos como cierto, somos unos privilegiados, yo creo que sí, el tema de consultor SAP siempre ha tenido un poco como se pagaba algo más que en otros tipos de tecnologías. Pero yo creo que la demanda y la falta de talento es general en todos los perfiles tecnológicos, porque también en todo el tema de JavaScript o todo tipo de tecnologías también hay mucha demanda 100%. y tampoco hay gente. Por lo que sea, sí que en SAP, pues a lo mejor se paga algo más, hay más, y por lo que decías tú, las grandes empresas, muchas implantaron SAP en parte o todo, el nivel de penetración es distinto, pero casi todas las empresas, el 70-80% de las empresas a nivel mundial tienen algo de SAP, y esas empresas van a tener que cambiar su sistema. Si quieren seguir con SAP, van a tener que cambiar su sistema. Y ahí va a haber un boom, ¿vale?, de proyectos, y eso es lo que en el mercado no está preparado. Entonces, ahora podemos formar a gente que se introduzca en el mercado. Sí, pero hasta que esa gente tenga ese conocimiento y tal, pues van a pasar 2-3 años mínimo. Sí. Probablemente cuando empezamos nosotros pasaron más, porque teníamos menos medios. Ahora ese crecimiento se puede acelerar un poco. Pero lo que no va a ser posible es darle a una persona un curso de un mes y que esa persona sea plenamente La operativa. operativa, sí. Es imposible, ¿vale? Por mucho máster que hagas y por mucha formación oficial, no puede ser, porque luego tienes que pegarte y, como dice un amigo mío, pues un niño son 9 meses, aunque nos pongamos 3. ¿Vale? Eso Exacto. Hay no que tiene echarle sentido. horas delante de la pantalla y pues pegarte, ¿no? Lo que tú dices, pico y Efectivamente. pala y poco a poco. Entonces a ti a la cabeza se te viene en SAP que somos unos privilegiados, ¿no? ¿Tú has sufrido No alguna me vez SAP gusta la como palabra, usuaria? Bueno, pero que sí, estamos muy demandados en general, sí, ¿vale? correcto. ¿Has sufrido SAP como usuario alguna vez o no has tenido la suerte de tener que Hola, pegarte con el sistema SAP? no, pero me gustaría. En mi empresa ¿Sí? hoy en día utilizamos la competencia Salesforce Ujú. y como usuaria sí lo utilizo y la verdad que es, como he comentado al principio, soy una persona muy curiosa. Entonces yo Sí. siempre estoy dentro y es, vale, ¿y este botón a dónde me lleva? ¿O qué pasaría si hago esto? Y estoy bicheando. Y de hecho, Ujú. las personas de mi empresa que trabajan desarrollando y poniendo a punto y las nuevas funcionalidades De de Salesforce. Salesforce ya me conocen de memoria y le digo, yo te voy a hacer muchas preguntas, no hace falta que me digas cómo funciona, que yo te voy a estar detrás preguntando. Entonces, sí que me gustaría muchísimo tocar a nivel de usuario SAP, porque Ujú. creo que al final llevo varios años ya rodeada de expertos con Sí, tanta experiencia que poder seguir mejor las conversaciones o poder entender de primera mano al menos la superficie de todo lo que habláis, creo que, o sea, me claro, daría, al menos personalmente, un crecimiento muy grande y quizá, quién sabe, a lo mejor acabo claro. metiéndome yo al cabo del tiempo. Al final somos una pequeña secta, ¿eh? Porque la gente que está dentro de SAP sí que ve eso, pues las oportunidades que hay mucho trabajo, pero la gente que está fuera, desde fuera, lo perciben, sobre todo la gente de tecnología, como algo anticuado. Bueno, esto de SAP, esto no me interesa porque esto es algo de gran empresa y no es nada Los intuitivo ni nada. dinosaurios. No mola, exactamente, te ven como un dinosaurio. Por mucho que tú quieras, a la hora de captar talento, decir, oye, mira, que es que esto hay pleno empleo, que va a haber mucha demanda y tal. Si yo voy a una feria de empleo, si SAP va a una feria de empleo y al lado está Amazon o está Google, te aseguro que la gente joven se va a ir primero a Amazon o se va a ir a Google. Entonces ahí, en esos apps, tiene que trabajar, ¿vale?, esa Ah, captación de talento. asignatura Por... pendiente. Sí, sí, cierto. Y me decías, bueno, hablabas de Salesforce como competencia. Salesforce realmente es un CRM. Ujú. SAP tiene su módulo de CRM y tal, pero aparte tiene Puede otras ser, muchas sí. cosas. Salesforce luego también tiene otros productos, pero realmente nace como un CRM. Y Ujú. sí que puede ser una competencia en SAP en ese nicho. Lo que pasa es que SAP, como te digo, Es más pues profunda, sí. es un mundo, tiene muchas más cosas. Y es verdad que dentro de SAP, te decía que es una secta, luego hay mini sectas. Están los de HR, los de CRM, los de FI, los de logística. Entonces cada uno sabe un poco de lo suyo. Sí, 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 sí. A mí me Bien. sorprende porque, pues obviamente conozco los módulos generalistas o los más comunes, Ujú. pero cada mes nos llegan demandas de módulos que es que no conozco y digo, no puede Claro. ser. En plan, ya hay uno nuevo. Pues Claro, este es pero logística, pero en empresas químicas, en sí. laboratorios, para no sé qué. Y yo no me lo Eso, creo que exista para esto. Sí, sí. Eso nos pasa incluso a los que estamos más dentro del mundo, que como sabes muy dado a cambiar de siglas y además cada vez las cambia más rápido, ya no sabes ni de qué te están hablando. Mm. Entonces yo me pongo en la piel, por ejemplo, vosotros no soy no soy recruiter, pero en un recruiter cuando te llama, es que a mí me hace 3 preguntas y digo, "Si es que no sabes ni lo que me estás pidiendo. Que no tiene por qué saberlo, porque ya te digo, gente que está dentro de SAP no conoce nada más que su modulito y su sección. Es demasiado amplio.
Pues a veces cuesta y a veces los requisitos cuando te llama alguien no están muy bien definidos y dices, pues es que no sabes ni lo que está pidiendo. Bueno, a mí me ha llamado gente diciéndome necesito un consultor de SAP, así en general. Y yo, bueno, de SAP, que sepa qué, HR, FI, MM, pero te llega eso y bueno, pues eso es verdad que es un mundo muy particular. Yo creo que ahí por lo menos en mal lo que intentamos siempre es ir desde la humildad y vamos al experto y le preguntamos, ¿esto tiene sentido lo que te estoy pidiendo? Porque al final, o sea, desde que te llega la demanda ha habido tantos interlocutores por medio, desde el project manager que está demandando dentro del equipo de SAP a un experto de SAP externo hasta que llega a la persona experta, han pasado tantas capas y cada uno ha tenido, el teléfono escacharrado, entonces... Sí. Hay que preguntar, ¿tiene sentido para ti? Y si no lo tiene, claro. que tiene sentido para ti, y vuelvo, ¿no? Y vuelvo y te comento. A mí muchas veces yo casi siempre respondo a todas las llamadas o mails que me llaman y digo, mira, esto no es para mí o no soy yo, esto que te están buscando no existe, es imposible. Si encuentras a alguien que te dice que voy a hacer eso por esa tarifa, vas a tener un problema porque no es lo que estás buscando. Entonces, muchas veces en el tema de tarifa yo enseguida digo, mira, mi tarifa es esta. Si te cuadra bien, no, a mí me parece bien, pero al cliente... Bueno, pues entonces ya dejamos de hablar. O sea, que también no perdemos el tiempo ni en tu lado ni de mi lado. Hablamos antes de eso, del mundo SAP y del problema de talento, que yo creo que es un problema a nivel global, porque vosotros no solo trabajáis con tecnología SAP, sino con freelance en general, de cualquier tecnología. ¿Ese problema de talento crees que está más acentuado en el entorno SAP o es en general? Yo, por lo que veo, en otros fabricantes, a todo el mundo le falta gente. Sí. Creo que estamos en un momento exponencial donde la tecnología ya no es apostar a futuro, sino a presente. Sí. Y no hemos preparado a la sociedad de una manera tan ágil, porque lo que tú dices, no puedes en 3 meses preparar a alguien para realmente hacer cosas complejas y es totalmente normal. Y hay demasiadas empresas que lo están haciendo a la vez y está viviendo un poco el problema del embudo, ¿no? De decir, todos queremos, claro, pero los expertos son los que son. También hay una aportación que me gusta siempre destacar, es que no podemos abordar el problema del hoy con la solución del ayer. Por supuesto. Entonces, hay muchas empresas que quieren la tecnología, pero no se han adaptado a la era en la que estamos. Porque a nivel de estadística, el 70%, o sea, el 70% de las empresas carecen del talento para alcanzar las metas digitales que quieren. Pero ¿por qué carecen de este talento? Porque realmente, vale, hay un problema de base que es falta de talento. Ok, pero ¿cómo haces para que puedas cubrir los mínimos de este talento? Dentro de la estrategia de una empresa de retención del talento o de desarrollo del talento, hay una teoría que habla de que hay 3 ramas, ¿vale? Que es el build, buy and borrow. No sé si te suena. No, cuéntame. Vale, pues dentro del departamento de talento, si tú necesitas a un experto o necesitas cubrir una posición, hay 3 vías. Build es de forma interna. Tú creas este conocimiento, tú formas a tu empresa, tú das recursos a tus empleados para que se sigan formando. A día de hoy, ¿las empresas españolas están apostando realmente o los departamentos de recursos humanos se encargan de contratar, porque a la velocidad que se te van tienes que contratar? Primera pregunta. ¿Estamos haciendo el enfoque correcto o deberíamos dedicarle más recursos? La segunda es el buy. El buy es básicamente reclutar nueva gente. ¿Qué pasa? Los procesos de selección son largos, son arduos, hay falta de talento, hay poco movimiento para el volumen de gente que hay, las tarifas están en constante subida, hay mucha negociación. Si en build, en formar a alguien puedes tardar unos 9 meses, como un embarazo más o menos, dependiendo aquí relativamente a lo que quieras formar a la persona, pero más o menos lo que dicen que la media está allí, para que la persona pueda estar pues más o menos suelta y operativa. Si en contratar se tardan unos 6 meses, ¿vale? Nos falta la tercera pata, que ahí es donde pues mal te entraría, decir, vale, si yo necesito acortar tiempos y sé que formar me está costando tanto, pero estoy apostando, sé que contratar me está costando tanto, pero estoy apostando, ¿qué otras opciones tengo? El borrow. Voy a coger este talento prestado para que o forme a mi empresa o me ayude a reclutar o me ayude a sacar adelante este proyecto en el tiempo que encuentro tu talento. Este borrow es donde entrarían toda la gama de freelancing que existe y que realmente los tiempos los acortamos de 9 a 6 meses y de 6 meses a una semana. Que me permita acelerar eso.
¿vale? A la vez. Exacto. Y en paralelo, por supuesto, tengo que ir acometiendo el formar el talento, porque si no, 100%. claro, es que si no dices, no, es que los freelance y estás con un freelance 15 años, ¿no? Pues No. realmente lo que tienes que hacer es acelerar esa transformación digital apoyándote en esos freelance que se suponen que tienen más conocimientos, más experiencias, están más actualizados y en paralelo ir desarrollando tu personal interno también. Lo que pasa es 100%. que hay muchas veces que la formación, mucha gente lo ve como un gasto en lugar de una inversión, aunque Ujú. parezca increíble. Y luego, igual que ha cambiado la tecnología y los productos, la forma de formarse, valga la redundancia, ha cambiado. Entonces yo lo que no puedo es intentar aplicar por los típicos planes de formación que aplicaba hace 15 o 20 años, porque eso no tiene sentido. ¿Vale? Mm. A día de hoy tú te tienes que preocupar también de lo que tú necesitas como empresa, lo que necesita tu negocio y en lo que se quiere formar el empleado, freelance o lo que sea. Tú le Porque si das no, formación que no le interesa y... claro, no vale para nada. Es incluso, por ejemplo, yo puedo venderle a una compañía un curso y le digo, este curso cuesta 10.000 euros para una persona, por ejemplo. Me dice, joder, 10.000 euros para una persona, meto a 10 y así me sale más barato. No, no te sale más barato. Si tú quieres formar a esa persona porque la necesita y esa formación vale, por lo que sea, 10.000 euros, ese curso va a ir mejor para esa persona con 10.000 euros que el mismo curso para 10 personas, porque va a haber 9 que no le interesen, con lo cual no la van a aprovechar, y esa persona que realmente necesitaba ese curso de esos 10.000 euros no va a sacar el mismo provecho que si estuviera solo. Pero la gente, el número que se hace es, dice, no, es que el curso me cuesta o 10.000 euros por persona o 1.000 euros por persona. No, no, el curso te sigue costando 10.000 en un caso y en otro. Y en un caso va a ser más efectivo que en el otro, seguro. Pero hay gente que mide esos números. 100% de acuerdo. Entonces, decir que hay una falta de talento es como ir como un burrito y mirar solo como el problema, obviando el ecosistema, ¿sabes? Si tú no es causa-efecto, no por tener más talento en el mercado vas a tener mejores situaciones. Es como el ejemplo de en España que se dice faltan camareros, y se ve por el otro lado las ofertas que se les ofrecen de Claro, salarios precarios, jornadas de 12 horas parciales, días de descanso cada 15 días. Dices, bueno, el problema es el talento, las condiciones en las cuales tú claro. tienes a ese talento. Es una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, en el mundo SAP, en los años eso, 97, 98, antes del 2000, pues había muchísima demanda de talento y hubo tarifas bestiales y la gente no estaba suficientemente formada. Entonces pasamos una época en la que cualquiera con poquita experiencia, no ya como freelance, sino las consultoras, metían unos rejonazos en las tarifas increíbles. Y las empresas, pues, salieron un poco escamadas de eso. Luego vino la crisis y empezamos, bueno, pues ahora no, ahora tengo yo el poder y ahora me vas a traer un experto con tal a una tarifa más razonable, incluso baja a veces. Y ahora los clientes tampoco son conscientes de que el mundo ha cambiado. Entonces quieren seguir presionando y que me traigas un consultor con 8 años de experiencia a una tarifa de 200 euros, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, no cuadra. O lo que buscas es un consultor con menos experiencia o la tarifa tiene que ser distinta. Y ahora también estamos en esa guerra, ¿eh? En el que yo quiero traer al máster del universo, pero a una tarifa de junior. Lo que hablabas de los camareros, ¿no? Es que no hay camareros suficiente, pero es que luego te pago 400 euros, no puedes librar y tienes que trabajar 12 horas al día. No, camareros hay, pero lo que tienes que ponerme son unas condiciones medianamente razonables. Con los consultores un poco igual. 100%, o sea, nosotros lo vemos porque trabajamos tanto con consultoría en proyectos grandes, que trabajan para, pues, hacen proyectos transversales de SAP, como con cliente final. Y las tarifas son muy diferentes, pero sí que vemos que la competencia entre la consultoría obviamente siempre son más baja, pero bueno, tienen otros beneficios en los cuales te puedes alimentar. O depende de la persona en el momento y la situación, pues les puede interesar más una o la Claro, otra. Pero lo que no puede ser es, no puedes competir a un cuarto de cliente final, porque entonces claro. el problema estará allí. Y yo te puedo decir en primera persona que el cambio ya se está dando, ya está, Claro. o sea, ya es Yo, por real. ejemplo, intento transmitir ese mensaje a todo el mundo, a consultoras, a freelance, al cliente, el cliente. Oye, si realmente quieres tener talento que esté preparado, tu tarifa va a tener que ser más alta. A las consultoras grandes igual. Antes decían, bueno, pues si me llevo el proyecto y no tengo gente, subcontrato a fulanito que me lo va a hacer. Bueno, pues es que era fulanito, probablemente no esté disponible y no te lo va a hacer a la tarifa que tú quieres. Entonces, eso, pero claro, si el cliente no te paga una tarifa más alta, tú no tienes la capacidad de formar a tu gente o de subcontratar a un freelance. Entonces, todo estamos. Y luego está en el otro lado el freelance, que a lo mejor se hace un curso de un mes y dice, bueno, pues yo ahora ya soy el máster del universo y voy a cobrar 1.000 euros por jornada. Pues a lo mejor tampoco, que Sí, también hay casos de eso. Entonces, sí, hay que sí. poner sentido común en todo el escalón en Y todos más los escalones de la cadena.
Tenemos en cuenta en el mundo globalizado en el que vivimos que el talento de hoy en día es que en España es la fuga de talentos de toda la vida, también Esa se es está otra. reflejada en SAP. O sea, es que te lo Esa van es a pagar otra. en Francia, en Alemania, en Reino Unido, te van a pagar Claro, esas tarifas. No estoy diciendo que haya que pagar las tarifas que sean las que paga el que mejor paga en el extranjero, porque al claro, final hay un tema cultural, hay un tema de horarios, hay muchos temas que hay que tener en cuenta, pero tampoco puedes claro. El, alejarte tanto, ¿sabes? el tema de la globalización pues, y el tema de la pandemia y el trabajo en remoto también es un factor a tener en cuenta. Porque antes parece que era imposible muchas veces trabajar en remoto. Ahora con el tema de la pandemia vemos que eso se ha generalizado. Entonces, claro, yo ahora estoy aquí en España, tengo un buen nivel de inglés y recibo ofertas de clientes españoles, pero también de clientes o consultoras del Reino Unido, de Estados Unidos. Con alguno tengo que adaptar el horario, por ejemplo, de Estados Unidos, pero con otros, con todos los que sean a nivel Europa, más o menos el mismo uso horario y la tarifa suele ser más alta. Y yo puedo estar en mi casa trabajando para quien sea. Entonces, eso ha llegado aquí para quedarse y tengo que competir con ello. Al igual que tengo eso, también tengo consultores en la India, por ejemplo, que van a ser más baratos que yo o en Filipinas. Entonces ahí Nosotros tenemos que saber apostamos jugar con eso. mucho por el talento local, primero porque la competencia de tarifas al final daña al experto, desde nuestro punto de vista, daña al experto freelance y beneficia al cliente. Es decir, el cliente si puede tener algo más barato, va a ir a algo más barato. Pero la relación que puedas construir con una persona que tiene un ambiente cultural muy diferente al tuyo, puede que te salga muy mal o Muy muy bien distinta. jugado. Sí. Entonces, si es posible, mantenemos. Pero yo cuando hay esta discusión de precios, somos muy honestos con los clientes, le decimos, mira, top 3 de motivos por el cual los freelancers escogen un proyecto. Porque el proyecto es chulo y les Ujú. interesa, porque quieren aprender, está vinculado a la inteligencia artificial, ¿vale? Pues no tengo experiencia, pero quiero coger experiencia allí. Son proyectos potentes o interesantes, donde el equipo pues que interactúa mucho, donde la persona puede conocer, aprender, donde pues es un reto para la persona y le interesa el proyecto. Porque tienes unas condiciones de flexibilidad muy buenas, es Ujú. decir, Sí, tú eres freelance y vale que estés trabajando en un proyecto y que más o menos dentro del horario de jornada laboral tengas que estar activo, porque al final tienes que interactuar con otras personas, pero siempre dentro de un orden que tú tengas tus flexibilidades y que te puedas adaptar con tu vida totalmente. Que no te pidan, es que no estabas conectada a las 4:43 cuando te dice tal. Si tú ujú. pones deadlines, si tú pones weeklies, dailies, lo que sea, cómo se organice el equipo, pero que haya bien esta comunicación y que esté bien definido para que la persona pueda adaptarse y ser flexible como quiere ser un freelance, te lo puedes ganar y si no, por salario. Entonces, yo Claro, digo al cliente, si tú en salario no eres bueno, pues tienes que ser muy bueno en flexibilidad y tienes unos claro. proyectos que le interesen mucho, porque si no, el talento va a escoger eso y si no tienes ninguna de las tres patas, ¿qué hacemos? De hecho, en un estudio que publicaste junto con ACISAP del Sí, mundo freelance en España relacionado con SAP, en la pregunta que hacéis que por qué la gente decidía dar el salto a freelance, los motivos que más peso tenían era que ganaban más como freelance y que podían elegir sus proyectos. ¿Vale? correcto. En mi caso, cuando alguien me pregunta, ¿me quiero hacer freelance? Y si me dice que es solo para ganar más pasta, le digo, no te hagas freelance. No te hagas freelance. Si ya entra en juego de quiero organizar mi vida, decidir en qué marrones me meto y en cuáles no, hazte freelance. Ahora, no todo el mundo puede ser freelance, lo has mencionado antes. Entonces, pero te hago la pregunta directamente. ¿Tú crees que cualquiera puede ser freelance? No. ¿No? ¿Por qué no? Creo que eso depende mucho de la persona, es decir, ¿todo el mundo puede ser funcionario? ¿A todo el mundo le interesa ser funcionario? No. No. Efectivamente. Tienes que tener cierta actitud. Exacto. Son personas con una mentalidad mucho más de emprendedora, de curiosidad, que le gusta estar o sea, en cosas 360, que no le importa mojarse y hacer ciertas cosas, que la zona de confort le aburre, quiere seguir explorando, le interesan ver diferentes proyectos, pues a ver, en el sector farmacéutico se mueve así, qué interesante, tienen estas de Ujú. dinámicas, en el sector gran consumo tienen estas, en la consultoría tienen estas, voy aprendiendo, voy cogiendo, voy compartiendo. Tienes que tener esa actitud, tienes que ser la típica Hombre, persona de sentarse delante del ordenador haciendo 20 años lo mismo, en el mismo sitio, con las mismas condiciones, con 20.000 cosas, es algo que no está hecho para ti. Que hay gente que lo ama y le encanta y ujú. quiere trabajar y le gusta su trabajo, pero hasta cierto punto y tiene, pues, mi prioridad es ir a escalar el Everest. Entonces yo sí trabajo y hago bien mi trabajo, pero mi prioridad y mi foco de atención está en pues escalar el Everest, pues entrenar, no sé, lo que tenga que hacer para escalar el Everest. Pero tienes que ver si tu personalidad es acorde
o te interesa realmente hacer ese esfuerzo Ujú. para el beneficio que tiene, porque beneficio tiene, pero también hay un esfuerzo detrás. Claro, me gusta el ejemplo que has puesto de funcionario y freelance, porque, por ejemplo, mi mujer es funcionaria, Ujú. lleva 20 y tantos, y yo soy freelance, entonces ya no entiende muchas veces eso, lo que hago. Pero ¿y qué vas a hacer ahora y tal? Y este proyecto y este curso, pero no te cansas de hacer cosas tan distintas. Y yo le hago la pregunta contraria, digo, ¿y tú no te cansas de hacer siempre lo mismo? Aunque ha cambiado dentro de la administración, Sí, no deja de ser un trabajo rutinario. Porque al sí, final todos los trabajos, incluso el de consultor, si estás en un cliente haciendo lo mismo, termina siendo rutinario. El mundo freelance tienes que aprender a vivir con esa incertidumbre, sí, ¿vale? Ahora, también es verdad que yo encuentro algún freelance consultor funcionario. Me refiero, hay gente que se hace freelance y lo que quiere es, no, yo estoy en este proyecto y de aquí y de este cliente y de aquí no me saques y tal, sí. todos los meses haciendo lo mismo, Mm. cobrando una pasta, pero no me muevas de aquí. Y yo, tío, te tienes que actualizar, tienes que ver otras cosas. No, es que aquí estoy muy cómodo. Entonces ese es el freelance consultor funcionario. De hecho, El hay mucha híbrido, gente, el sí, híbrido. hay mucha gente que empezó, pues en la primera ola sí que hubo fuerte de SAP, se formaron y tal, y pretenden vivir de esos conocimientos que adquirieron hace 20 años ahora también. Entonces yo les digo, mira, o te actualizas, evidentemente todo lo que aprendiste te va a valer, ese bagaje lo llevas ahí en la mochila, pero te tienes que adaptar a las nuevas funciones del producto, a la nueva forma de pensar, etcétera. Y claro, han pasado 100%. 20 años, somos 20 años más mayores todos, y hay gente a la que le da pereza y dice, bueno, ahora yo me voy a poner a aprender y tal. No, entonces, entre que hay que incorporar gente al mercado y que hay mucha gente que lleva 20 años trabajando y que no quiere, no está por la labor de actualizarse, pues estamos en un momento que dices, madre mía. Entonces, esos son los que llamo yo consultores o freelance funcionarios. Es decir, no, vamos a ver. Si yo lo que me hago es freelance y lo que quiero es cerrar un proyecto para 3 años y que luego se viene el mismo cliente, yo al final eres freelance entre comillas. Claro, hay que ¿No? entender que obviamente los proyectos dentro de SAP no son de corto plazo, no son 2 meses Ujú. normalmente. Una implementación o dar seguimiento dentro de una rama dentro de SAP normalmente no es un proyecto de 2 meses, se puede ir a 6 meses, 9 meses, un año y medio, ok, pero porque es la necesidad pues de una gran empresa de dar el seguimiento y tal, pero 5 años, pues ya te planteas, oye, Sí. ¿seguro que eres freelance o te interesa hacerlo? Que hay que respetar, ¿eh? Y que realmente, Sí, pues, sí, cada uno claro. quiere. Y que va con la actitud. Por esto decía, yo te preguntaba si cualquiera puede serlo, yo opino lo mismo que tú. No, depende. Hay gente que no está preparada, porque enseguida se pone nerviosa y lo que necesita saber es lo que va a hacer de aquí a los próximos 5 años ya. Y hay veces que yo tengo un plazo de a lo mejor 3, 6 meses, sí sé más o menos lo que voy a hacer, y pasados esos 3 o 6 meses no tengo ni idea. De hecho, yo Sí, he colaborado con empresas, me he ido directamente y me decía mi mujer, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Digo, no sé, ya saldrá algo. ¿Pero cómo que ya saldrá algo? Y yo, pues sí. Digo, y además, yo llevo 20 años trabajando, 25. Al principio empecé trabajando para una empresa por cuenta ajena, pero llevo mucho tiempo de freelance. Y siempre, nunca he tenido ningún problema. Evidentemente, he hecho muchas horas, he estado formándome continuamente, etcétera. Entonces, ahora mismo, pues, no sé, tengo una experiencia que en cierto modo puedo elegir, ¿vale? Para llegar a eso, evidentemente, hay gente que también dice, no, bueno, pues me hago un curso eso de un mes, me hago freelance y puedo elegir. Pues no, ahí tienes que tener eso, ciertos contactos, cierta experiencia, cierta confianza con ciertos clientes, que es mm, un poco en lo que creo que vosotros, por ejemplo, podéis ayudar a que eso se acelere mucho. Pues lo que decías de todo el tema de gestión administrativa, hay gente que también que se hace freelance y, por ejemplo, no sabe emitir una factura o no sabe que cada trimestre, aunque parezca increíble, que cada trimestre le tiene que ingresar el IVA de la factura correspondiente. O si trabajas con distintos países, qué sí, tipo de IVA o de impuesto tienes que aplicar. Entonces, todo sí, eso es un mundo. La gente que ve del freelance, la gente lo que ve del freelance, joder, es que este tío se lleva 400, 500, 600 euros al día. Ya, se lleva 600 euros al día mientras esté trabajando. Ese espacio que hay entre proyecto y proyecto, esas vacaciones, una enfermedad, esas te las comes tú. Cuando estás en una empresa, sí. pues evidentemente todo eso está cubierto. Los beneficios del empleado, el ticket restaurante, el ticket guardería, todo Claro, esto no está incluido. Al final, nosotros jugamos mucho con eso, sobre todo porque nos encontramos muchas situaciones de gente que quiere ser freelance pero desconoce. Entonces ahí sí que claro. acentramos mucho decir, vale, pues de hecho tenemos una calculadora que ponemos, si tú ganaras, por ejemplo, 400 euros al día, ¿cuánto te quedaría en La he neto? visto, la he visto, la he visto. Es muy útil Es, eso. es simplemente pues un aproximado porque cada persona y cada situación personal pues cambia mucho y no podemos pues al dedillo, las impuestos cambian, depende de cada persona, pero oye, hay unos gastos asociados, pues una gestora que te ayude con todo el tema de factura. Claro.
el alta de autónomos, depende pues qué situación estés, pagas más o menos, depende de lo que pagarás más o menos. Claro, Tienes que ser consciente de todos estos menos que claro, hay. luego hay gente, por ejemplo, el tema de la cotización dice, bueno, venga, pues cotizo por el mínimo. Y luego tiene algún problema, alguna enfermedad o llega a jubilarse y dice, menuda pensión de mierda me ha quedado. Yo, bueno, en base a lo que has cotizado, ¿vale? Entonces, al final, es en base también a lo que tú decidas. Esa es la libertad que te da también trabajar como freelance. El tema de la cotización, cuando estás en una empresa, tienes un salario, cotizas tanto y tributas tanto. Cuando eres freelance, la tributación sí es más o menos como si estuvieras en la empresa, Sí. porque al final te retienen un porcentaje, pero a la hora de hacer la renta ajustas, pero la cotización sí que tú decides. Ahora, claro, si tú decides estar toda la vida cotizando por el mínimo, la pensión que vas a tener cuando te jubiles va a ser la mínima. Plantéate una inversión Claro, privada para que te claro, te que puedes plantear eso, tener pues eso que no cotizo, pues lo invierto en otro sitio, mientras que si eres empleado no. Entonces, hay mucha gente que se plantea eso, vosotros veo que ayudáis, pero dime 3 motivos así que se te vengan a la cabeza, los primeros para alguien que se esté pensando hacerse freelance. ¿Por qué debería hacerse freelance? Mira, lo digo y lo repito, o sea, tanto en el estudio que hemos hecho con ACISAT de la situación del freelance app como el estudio que hacemos en Malta a nivel europeo de todo el freelancing, coincide el top 3, y si no te digo el top 5, que es flexibilidad, jornadas flexibles, el poder tener y adaptarse a la realidad personal que tiene cada uno, la independencia que tiene derivada de ello, luego el escoger, ¿vale? El escoger los proyectos al final es muy importante porque hay una pregunta que hacemos siempre vinculada que es, ¿eres freelance por elección o por el mercado? Es decir, ¿el mercado te ha obligado a que esa era tu opción, esa salida profesional, o lo has hecho porque tú has hecho pros, contras y has decidido que ese es tu camino? Y mucha gente, o sea, el 90% más o menos, te puedo buscar exactamente la estadística, pero alrededor del 90% lo hace por elección propia, es decir, el mercado no le impone ser freelance, sino que él lo escoge y no quiere volver a trabajar. La siguiente pregunta que les hacemos es, ¿volverías a trabajar por cuenta ajena? Y la gente dice, no, no volvería a trabajar por cuenta ajena. Quiero escoger el proyecto que me interesa y que me motiva y que me hace ir a trabajar e involucrarme, etcétera. Cuando trabajas muchos años en una empresa, estás muy ligado en una consultora al proyecto que te toca, o si tienes mucha suerte pues, y tienes un posicionamiento, pues puedes jugar en los proyectos que hay e involucrarte en los que más te interesan, o en un cliente a lo que el cliente hace. Si estás dentro del sector farmacéutico y no va con tus valores por el motivo que sea, apechuga con lo que hay, no puedes cambiar de Claro, proyecto al sector. sí. Cuando estás en una consultora, pues tú no eliges, tú te mandan ahí y resulta que de repente te has transformado en experto de. Mientras que cuando tú eres freelance, tú decides dónde te metes. Entonces yo siempre a los compañeros que son freelance dicen, joder, me he metido en este proyecto, menudo marrón. Yo te has metido tú solo. A ti te han dicho, hay esto, y te lo puedes plantear como un reto, como un marrón, como una oportunidad para aprender, como sea, pero el que se mete eres tú. Mientras que cuando estás en una consultora, te meten y ahí tienes poca capacidad de decisión. Lo que sí que veo en España a veces, sobre todo en las consultoras, que cuando le proponen a alguien ser freelance, más que para hacer ese barro que comentabas, es para me ahorro la cotización. Yo cojo a este tío, en lugar de pagarle un sueldo y luego cuando le tenga que ya sacar el proyecto, despedirle, a darle la indemnización correspondiente, se lo vendo de forma que él vea que va a ganar más, pero realmente el coste para la empresa es lo mismo. Y lo único que haces es trasladar ese coste de seguros sociales, indemnización por despido, al freelance. Entonces, la gente que empieza, pues muchas veces dice, ¿qué prefieres? ¿Una nómina de 3.000 euros, por ejemplo, o facturar 5.000? Y dice, bueno, que voy a preferir 3.000 entre 5.000, estás tonto, Antonio, pues que vamos, no sabes dividir y tal. Pero lo que no se dan cuenta es que esos 3.000 euros es durante un año y a lo mejor los 5.000 es 3 meses de proyecto y fuera. ¿Vale? Sí. Y al principio se juega mucho con eso. Y claro, te ponen esas cifras en neto y tú dices, no, pues con nómina te vas a llevar 3.000 al bolsillo, pero con factura te vas a llevar 5.000 y no tienes en cuenta pues, lo que el IRPF, lo que tienes que cotizar. Y muchas veces el coste para la empresa pretenden que sea el mismo y puede ser el mismo. Entonces, eso sí lo he visto en ciertas consultoras que ofrecen ciertas tarifas que dices, bueno, me estás tomando el pelo. Claro, pero la gente que empieza a lo mejor y que no tiene ese apoyo, ese soporte que le podéis contar vosotros, entra. Y una vez que entras, pues es complicado. Entonces yo creo que el tema del freelance está bien, pero tienes que asumir que precisamente es lo que comentabas tú. Cuando yo cuento con un freelance, se supone que tengo alguien que tiene cierto expertise que me va a permitir acelerar esa formación, esa transformación, esa adaptación a lo que tengo. Y eso va a llevar un sobrecoste, sí o sí. Si lo que pretendo es que me salga igual que el coste que puede tener una persona en plantilla, seguramente eso va a salir mal.
Creo que es a nivel cultural. En España, nosotros que trabajamos en índole europeo, yo hablo mucho con mis compañeras y compañeros que están en otros países y los retos que tenemos en España son tan diferentes a los otros países, ni mejores ni Claro, peores, ¿eh? Totalmente pero diferentes. distintos. Sí, y en España es justo este tema que tú tratas, creo que es cultural, pero en los dos lados. Y creo que es porque Pero, no nos hemos ujú, adaptado o aún no nos hemos concienciado lo suficiente que a un cliente, cuando le dices un freelance, piensa o en, cuidado, si tengo un falso autónomo, ¿qué me va a claro, pasar? Y segundo, de, fantástico, voy a bajar beneficios, o sea, voy a tener menos claro. costos dentro de la empresa. Error. Si piensas por eso, es un error, que puede ser o sea, una de las cosas que tienes que tener en cuenta y que suma la balanza y que te hace pues Ujú, tomar la decisión, pero al final estamos diciendo de que te viene alguien con una mentalidad externa a la empresa que puede hablar sin tabús, que va a dar las opiniones tal cual las tiene, que si ve un problema decir, oye, ¿por qué se hace así? Cosas que la gente interna no se cuestiona, o porque lleva mucho claro, tiempo, o porque no se sienten en confianza, porque dicen, cuidado que va a venir el jefe y a la siguiente sí, cambio sí, me sí, tiran a las patitas en la calle. Entonces, un externo te viene con un bagaje de muchísimas empresas diferentes, de muchísimos entornos, que va allí. Y a ver, que no digo que todo el mundo lo haga, que aquí cada freelance, pues hay gente que prefiere no decirlo, ¿no? Pero decir, oye, sí, cuestiona el funcionamiento de la empresa con una perspectiva mucho más abierta de otras formas de trabajar. Eso no lo estás teniendo en cuenta. Si no tienes en cuenta todas estas cosas del nivel de empresa, ¿por qué le estás dando un contrato de 9 meses en un proyecto que sabes que va a durar 6 o que va a durar 3 años? ¿Has definido las labores que va a hacer esta persona? ¿Le has claro. dado la formación a nivel de, es un proyecto ongoing, ok? ¿Tienes todo el conocimiento? ¿Le has dado material para que la persona en la primera semana se pueda empapar? ¿O va a tener que estar picando puertas durante 3 semanas que tú vas a estar pagando por un experto que no está haciendo nada de Claro, experto? Lo que está haciendo es enterándose de qué va el marrón o de qué sí, va el sí, sí. proyecto. Entonces, ¿estás preparado para realmente aprovechar eso? Sí, no, vale, vamos a trabajarlo. Y por el lado del freelance, ¿te haces freelance porque ganas más dinero? Fantástico. Claro. ¿Eres consciente de todo el resto de cosas que van asociadas a ganar más dinero? Sí, vale, Ujú, es perfecto. Entonces, yo creo que falta mucha cultura de freelancing en España, que yo he ujú, visto un crecimiento exponencial y como que se ve el final del túnel y veo realmente que nos estamos ya encabezando, pero aún queda sí, pero mucha. probablemente lo que comentabas, en Europa todo eso está mucho más avanzado. No ya a nivel de tarifa, sino simplemente lo que decías, a nivel de concepto, la filosofía. Yo he estado, bueno, yo colaboro desde hace años con SAP, dando Ujú. formación y tal, y SAP hace muchas cosas muy bien y hay otras cosas que no las hace tan bien. Entonces, yo en un momento dado, yo soy externo a SAP y digo, pues mira, es que esto se podría mejorar aquí o ya. Luego he estado también colaborando en un cliente, dando un servicio de soporte, digamos, de la parte IT y la parte de negocio, y a mí me tenían ahí como, en teoría, como si fuera personal interno, pero realmente yo luego no iba a las reuniones porque era externo, a las reuniones de grupo. Entonces yo me encontraba como que ahí no les podía, yo le podía aportar mucho más al cliente, pero no me daban ese plazo. Y era curioso porque estaba en ese cliente, pero a su vez estaba asesorando a otros en cosas que podía asesorar en ese cliente, pero que no me daban pie a ello. Entonces al final, si tú contratas a un experto y luego al final lo que haces es no aprovechas esa capacidad que tiene, te estás tirando el dinero. Yo Ujú. estaba también en otro cliente, pues haciendo labores que a lo mejor eran de menor importancia o de menor calado a la tarifa que estaban pagando, y hay un momento que yo me planteo y le he dicho, mira, es que para lo que estoy haciendo aquí, cógete a esta otra persona que te va a salir mucho más barato. Y eso al cliente un poco como le choca, pero es que al final yo trabajo no solo por dinero, yo quiero que lo que hago aporte, que le aporte al cliente y que me aporte a mí. Y si no, pues Eso, mira, lo que comentas me parece súper interesante y te doy la razón a más no poder, porque yo lo que he visto en muchas situaciones con freelance, es decir, a raíz, por ejemplo, de asesorar bien a un mal cliente, es decir, estás teniendo una relación difícil con un cliente, por el motivo que sea, porque el cliente pues tiene unas formas de trabajar que no se adecuan a ti, porque se planteó un proyecto de una manera, pero se acabó de otra. Tú si haces ujú, tu trabajo bien hasta el final y eso asesoras, aunque te repercuta negativamente a ti, acabas el proyecto, aunque pues al final el beneficio que ibas a sacar no sea tan alto, pero si tú le das esa buena experiencia al cliente, luego va a volver a ti, pero el primero, porque va a confiar en ti y te va a decir, oye, has dicho la palabra y que te va a decir, lo que deberíamos vender al final y lo que compra el cliente es confianza. sí, Ya está. Entonces, si el cliente confía en ti, va a confiar en ti a largo plazo también. Si yo le digo, me llaman y me dicen, mira, para esto creo que mejor llamas a esta persona,
Hay gente que se sorprende, porque hay freelance que dicen, no, yo lo hago yo y ya me buscaré la vida. Yo te digo, no, mira, para lo que me estás llamando, mejor que... Y evidentemente esa persona que referencias tiene que ser de plenas garantías, porque al final el cliente, yo tengo algún cliente que ya sabe, por ejemplo, que yo no le voy a solucionar el problema, pero sabe que le voy a dar a el nombre de la persona que se lo va a solucionar. Al final eso es lo que valoran también, porque realmente podemos hablar de tarifas, podemos hablar de conocimiento y tal, el cliente lo que compra es confianza. 100%. Ahí es nosotros también el valor añadido que tiene la plataforma, porque los procesos de selección no los hace la plataforma. O sea, nosotros acompañamos, ayudamos e intentamos conectar, pero al final la decisión final lo tiene el freelance, el cliente. El cliente escoge con el experto que va a colaborar. Se entrevista con esta persona, le explica el proyecto, valora si tiene los conocimientos, tiene una conversación de valor y escogen de los 400.000 que están en la plataforma a día de hoy en Malta, Europa, escoge a la persona con la que quiere colaborar. Entonces, tú generas ese lazo de confianza y si no te la genera, no lo contratas. ¿Y no vosotros hacerlo. hacéis algún tipo de criba a nivel de candidatos que se puedan dar de alta o empresas que puedan trabajar con vosotros? A ver, aquí hay varios puntos. Nuestra filosofía es una filosofía de plataforma abierta. Cualquier cliente o cualquier empresa se puede registrar. Pero esto no conlleva que no pongamos ciertos límites. Es decir, si tú traspasas lo que creemos que es nuestra filosofía, nuestro valor, ahí te quitamos de la plataforma. Si engañas, si mientes, si tienes un perfil falso, si el cliente en vez de un freelance está buscando empleados, pues ahí vamos comenzando a cribar. Obviamente, al ser una plataforma abierta al 100%, pues no es, tenemos algoritmos, tenemos personas detrás que lo revisan y tal, no es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede llegar un cliente, un mensaje a un cliente diciéndote quiero un freelance, le llamas por teléfono y te dice, ay, no, yo en verdad quiero un empleado. Pues no cribamos esa parte. Sí es cierto que acompañamos mucho tanto a freelance como al cliente a encontrar lo que están buscando. Es decir, si el cliente realmente tiene un compromiso de contratar a un freelance, nosotros acompañamos y ayudamos. Entendemos el proyecto, asesoramos muchas veces en decir, bueno, yo estoy buscando un experto SAP. Vale, ¿SAP en qué? Defíneme un poco. No somos expertos de la tecnología, pero sí tenemos un conocimiento suficientemente amplio de necesito un project manager, ¿vale? Un product manager, un project manager, Agile, Scrum, PMO, PMP, IT project manager, necesitas que, no sé, dame más detalles para buscar. Necesito un backend con Java, ok, con Java, con microservicios y microservicios. El equipo es grande, es pequeño, tienes el conocimiento, ha comenzado el proyecto, no. Intentamos acotar el proyecto bien para que sea más atractivo para el freelance y para que se pueda posicionar mejor y a la vez acompañamos a encontrar pues candidatos que se asemejen en lo que están buscando. Entonces, lo que sí que hacemos es si el cliente tiene el compromiso de que realmente está buscando a un freelance, nosotros lo que hacemos es presentarle personas afines a lo que busca. Pero la decisión en tema de negociación de tarifas, tema de trabajo en remoto, de flexibilidad, en tema de pues, cómo se va a trabajar, es siempre entre el freelance y el cliente. Nosotros asesoramos al cliente cuando decimos, oye, por esta tarifa, yo no, o sea, tú pones la tarifa, pero yo te presento. O necesito, hay veces que lo que le hacemos es, necesito a alguien presencial. Le digo, ok, ¿tu equipo cuántas veces a la semana va al trabajo? O 2. ¿Coincide en el trabajo o no? Entonces, ¿para qué quieres a alguien presencialmente? Si lo quieres presencialmente, nuestra base de datos son 400 personas. Si lo quieres en remoto, son 2.500. ¿Quieres acceder a este talento? Sí, no. A ver, plantéatelo y en función de eso comenzamos a trabajar. Y al freelance lo mismo, le ponemos en situación de decir, mira, este cliente pues tiene este tipo de equipo, busca este tipo de filosofía, le interesa mucho esto, tiene flexibilidad por aquí, o pues mira, valora mucho que vaya a la oficina. No tiene que ser una vez a la semana, pero pues una vez al mes, estar con el equipo, que haya buenas conexiones, que haya un lado humano, pues son valores de la empresa que se toman en cuenta. Pues hacemos todo como ese filtraje y ese matching y ahí ya les presentamos. Y ahí es donde la magia ocurre, donde ellos deciden entre ellos, pues si es el proyecto que desean. Muy bien. A la hora de darse de alta en la plataforma, ¿un freelance tiene algún tipo de coste? No, es totalmente abierto y gratuito. Nosotros, los gastos de servicio de Malt van asociados a proyectos. Si tú no ganas un proyecto, si tú no ganas dinero, nosotros no ganamos. Entonces ahí también demostramos el valor añadido que tenemos de decir, nuestro compromiso es encontrarte proyectos a ti y que el cliente esté contento con estos proyectos, porque si no, nosotros no vemos beneficio. Y para las empresas, igual, darse de alta tampoco tiene coste, solo cuando se cierre un proyecto. Exacto, no hay coste estructural, no hay coste por fin, no es simplemente bajo proyecto cerrado. A lo que comentabas de que la plataforma es abierta, ¿vale? Que te he comentado, también añadir que hace poquito, medio año más o menos, adquirimos una empresa que se llama Combo.
es también europea Sí. y está basada principalmente en Alemania. En España aún no está abierto, por eso Ujú, no nos suena. Comatch está enfocada a un perfil mucho más de consultoría estratégica, consultoría de las Big Four, y ahí sí que ujú. hay un filtrado para entrar dentro de nuestra plataforma, sí que hay un filtrado de asegurarnos que la persona que está dentro de este perfil, o sea, de Cumple este con... cumple ciertos requisitos, pero porque el Ujú, tipo de proyectos no es que sean más elitistas, no es que sean más ujú, complejos, pero sí requieren un filtrado mucho más ad hoc de exactamente lo que necesita ujú. y el bagaje que tiene que tener la persona. Entonces ahí sí que hay, pero no tiene coste estructural, como decía. Muy bien. Y luego, una vez que llegan, los ponéis de acuerdo al candidato y a la empresa correspondiente, luego, ¿cómo os protegéis de que no os hagan el lío? Que luego os llegan y llegan a un acuerdo a ellos por detrás. Porque esa Eh, es una de las cosas que la gente dice, bueno, vale, yo busco esto. Bueno, te pongo un ejemplo, por ejemplo, con Airbnb. Tú sí. buscas un apartamento, te ponen al final el contacto con el propietario y hay muchas veces que el propietario te dice, oye, si lo hacemos fuera de la plataforma, las condiciones son estas. ¿Cómo evitáis eso? Si es que se puede evitar. Mira, un gran melón has abierto aquí. Somos conscientes, no vamos a engañar. Si tú haces, le llamamos bypass, si tú traspasas la plataforma y haces el negocio por fuera, si nosotros no nos enteramos por algún motivo, que muchas veces nos enteramos de primera mano y dices tú, a ver, pero no me lo Claro, digas, vetamos al cliente y a la persona, podemos hacerlo. claro. Lo primero que digo yo es, el primero en salir dañado es el freelance, no el cliente. Entonces, Ujú, piénsalo. Aquí hay que pensar en términos de producto. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, un producto muy sencillito, el otro día puse un ejemplo con una amiga, le encanta ujú. cuidar perros, pero no puede tener un Sí. perro porque vive en Madrid y pues cree que las condiciones de su casa no son adecuadas para un perro. Pero como le Ujú, encantan los perros, pues estaba en una aplicación donde sí, gente que se tiene que ir de fin de semana, pues cuidaba al perro. Y decía ella, si yo misma el primer día he traspasado la plataforma y no lo hemos hecho por la plataforma, ¿cómo la gente que está en mi empresa no lo va a hacer lo mismo? Al final es un tema claro, de producto. Si tu producto tiene un valor añadido a lo que tú estás haciendo, la gente va a utilizarlo. Tú Amazon, tú no vas al distribuidor y le dices, oye, mira, ¿y si lo hacemos por fuera? O Airbnb, si tiene muchas reseñas, sí, pero si no tiene reseñas, tú no dices, ay, mira, vamos a hacerlo por fuera. ¿Por qué? claro, Porque hay unos riesgos asociados a ellos que no quieres pasar, que no te quieres preocupar, quieres simplificar tu vida y facilitarla. Entonces, utilizas el producto porque te es una solución y no un problema. Ahí es donde nosotros aspiramos. Ahí es en lo que estábamos. Nosotros generamos facturas automáticas, hacemos adelanto de fondos, tienes un seguro de privado de AXA, negociamos ujú, por ti si hay algún problema. Si tiene que ir a la zona legal, ahí nos desentendemos porque no somos un juez y no podemos tener la potestad por mucho que queramos. claro, Creamos un entorno seguro para que tú puedas trabajar. Trabajamos con clientes grandes que si no te pasarías 3 meses para homologarte con ellos, que si no te claro. pasarías 3 meses para cobrar dinero. Con nosotros, 3 días. De hecho, hay algún cliente que te dice, no, confía en no trabajo, tienes que ir a través de algún proveedor homologado. Entonces es el Correcto. servicio. Y claro, lo que digo, eso tiene un coste. Es que eso tiene un coste, es que las cosas no se hacen solas. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, yo me puedo plantear, yo ahora mismo tengo contacto con clientes, con consultoras que me puedo ofrecer mal, donde puedo ofrecer algunos servicios, pero lo necesito, a lo mejor no lo necesito. Pero hay otra gente que está empezando, que le digo, todos esos problemas te los quitas de golpe. O el acceso a grandes clientes. A mí me puede pasar también en algún cliente, no, tienes que venir a través de un proveedor homologado. Entonces, homologarte es un follón increíble. Digo, mira, pónmelo fácil. Entonces a mí me dice mal, no, yo ahí estoy homologado, vete a través de mal y mal se queda un 10%, un 7, un 5, lo que sea. Digo, ¿dónde hay que firmar? Porque el tiempo que yo pierdo en eso también tiene su coste. Lo que no 100%. puedes pretender es que te lo haga gratis. No, bueno, que yo Y voy con mal nosotros, y ya está. al no No, ser estructural, es lo que les decimos a la empresa, tú no vas a pagar por nosotros si no utilizas nuestro servicio, ¿sabes? Y si utilizas nuestro servicio, el coste es ínfimo, ¿sabes? En ujú, comparación con otros proveedores. Si, por ejemplo, tú tienes el contacto directo con el cliente y lo único que vas a hacer es pasar el proyecto a través nuestro porque estamos homologados, no retenemos el 10%, retenemos el ujú, 2%, que es el claro, mínimo necesario pues, para hacer un adelanto de dinero sin entrar cubrir. en bancarrota, Sí, sí, cubrimos gastos, pero nosotros ahí no tenemos beneficio. Entonces, te vamos a facilitarlo porque tenemos al cliente y tenemos al talento y lo que queremos es conectar. Pero si vosotros os conocéis ya, ahí no ganamos nosotros, simplemente facilitamos que podáis colaborar. Entonces al cliente dice, claro. pues por un 2%, por un 5%,
Luego, el tema de adelantar los pagos también es importante, porque tú puedes firmar, yo puedo decir, no, mis condiciones son pago a 60 días según fecha factura, y luego llega el cliente y te dice, no, vale, nosotros a 60 días, pero pagamos el día 25, entonces ya son 90 días. Y a veces te pasa que le mandas la factura al último día del mes, él lo contabiliza al mes siguiente y ya se convierte en 125 días. Entonces dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, todos esos follones también, cuando tienes una empresa en medio, pues te facilitan la vida. Ellos te pagan a 30 días o cuando sea, o a 3 días, como decías, y ya todos los follones son entre el cliente y ese intermediario. Entonces, todo eso tiene un coste y tiene un valor, evidentemente. Y yo, hay clientes con los que trabajo directamente y otros a lo mejor que trabajo con una consultora. Pues evidentemente la consultora se tiene que llevar algo. Y en el ejemplo que ponía, si yo tengo un contrato o un contacto con un cliente final, pero no trabaja con freelance y me dice hazlo con Mal, yo sé que Mal pues no me lo va a hacer gratis. Evidentemente, si más me dice, me voy a quedar un 20% por hacerte ese trámite, digo, pues mira, me voy con otro. Pero evidentemente solo. Y luego te preguntaba lo de cómo puedes evitar que te hagan el lío, porque yo, por ejemplo, he trabajado para clientes o para consultoras a través de otro, y ha sido el propio cliente o la consultora que me ha dicho, oye, ¿y si nos quitamos a este del medio? Y ahí está la ética de cada uno. Entonces yo he dicho, mira, yo he llegado a ti a través de ellos, sigo a través de ellos, cualquier cosa que queramos hacer. Sí. Nuestra filosofía es the power of choice. Entonces, al final nos ha pasado el caso de que freelance están muy a gusto con un cliente y el cliente quiere contratarlos y dejan de ser freelance y les contratan en la empresa porque les interesa mucho, pues a medio plazo este proyecto. Vale, nosotros mientras cubremos pues un mínimo al tercer día te contratan, pues quizá no, porque entonces nosotros ahí no ganamos nada. Pero si realmente esta persona, después de haber colaborado para el proyecto freelance que habíais definido en el tiempo, quieres contratarse en plantilla, tienes el poder de decidir en el proyecto que tú quieres involucrarte. Entonces, no retamos al freelance ni al cliente de no, mira, las cláusulas dicen que los próximos 3 años no vas a poder colaborar. Además lo van a hacer, porque si lo quieren hacer, por mucha cláusula que firmes, pues luego lo que hacen, no, te vas a esta empresa, te subcontrata tal y yo te cojo y trabajas para mí. Entonces, al final, si quieren hacerlo, lo van a hacer. Me parece buena filosofía. Bueno, sé que puede pasar, pero tú valora lo que pierdes, tanto la empresa como el profesional. Si el profesional. freelance quiere dejar de ser freelance, no le voy a obligar a ser freelance porque sería antiproducente. Nuestra marca, nuestra forma de valorarnos en el cliente es la calidad de los freelance que hay en la plataforma. Si la calidad no es buena porque la gente no quiere o está en contra de nuestro funcionamiento, es tirarnos piedras en nuestro tejado porque nosotros, nuestro producto son los expertos. Si los expertos no quieren, algo estamos haciendo que debemos cambiar. Y os cuento. Momentos nos ha pasado mucho, ¿eh? Creo que en 4 años conozco 3 o 4 casos. ¿Os cuesta captar a esos expertos? Hacerles ver. ¿Qué os cuesta más? ¿Captar a esa gente que ya lleva tiempo como freelance? Decir, mira, estos son los servicios que te ofrezco, o a gente que se quiere lanzar al mundo freelance y esos son más fáciles o más difíciles de captar? Como la plataforma es abierta, captarlos es fácil. Que entren en proyecto son diferentes problemas. Al que está comenzando, o retos, al que está comenzando un proyecto, el reto principal es que esté seguro, porque nosotros estamos presentando a un cliente que está con la necesidad de empezar la semana que viene. Si el proyecto me encaja, pues me haré freelance, luego no sé qué. Muchas veces lo que pasa si no hay un buen acompañamiento es que la persona dice, bueno, me han hecho una contraoferta en mi empresa y me quedo, bueno, al final he visto que no voy a ganar tanto y no me supone el beneficio que me ofrece no es tanto. Mira, me quiero comprar una casa, quiero tener la estabilidad. Pues esas cosas es complejo porque hay más variables a tener en cuenta de una persona que ya es freelance, ¿sabes? Tienes que dejar tu trabajo, tienes que estar convencido, tienes que entender la realidad, tienes que gustarte el proyecto, tienes que muchas cosas. Entonces ahí el reto está en acompañar suficiente y entender en qué punto está de madurez esta persona para ser freelance o no, para ofrecerle un tipo de proyectos o otros. Porque te puedo ofrecer algo part-time, ofrecer los clientes que puedas compaginar, que te vaya gustando, tengas tus ingresos, aumente la capacidad de ingresos de allí y entonces dejas tu trabajo, entonces ya sí, pues en un par de meses sí que aceptarás un proyecto de 4 meses full-time en un cliente, pero a primeras no, porque pues aún tienes que madurar la idea, aún te tienes que hacer a la idea. Hay gente que dice, sí quiero, hay otras que no. Para aquellos que llevan muchos años en el sector, sobre todo que es donde nosotros trabajamos, nuestro foco es en expertos de 5, 10, 15 años, son personas que ya tienen una red de contactos enorme, una clientela enorme. Entonces, si yo espero a que ese experto venga a mi plataforma, vea los proyectos que les han llegado, apliquen y hagan el proceso de forma autónoma,
ya tienen sus contactos y si alguien le llama y dice, Claro, oye, mira, ¿te acuerdas de mí? Trabajamos hace 5 años en este proyecto, pues mira, estoy en un proyecto muy chulo que creo que te puede interesar. Ah, pues cuéntame. Esa persona va a tener más peso y más valor. Entonces ahí el reto que tenemos es otro, es acompañarles y hacerles, enseñarles esos proyectos que tenemos y ver, que vean el valor desde dentro. Al final, no me gusta a mí vender que todo lo bonito que hacemos es, si realmente te interesa, vívelo, vive esa primera claro. experiencia y después de esa primera experiencia la gente lo ve el valor que hay y ve pues, los beneficios que tiene. Entonces es acompañar muy bien en esa primera experiencia dependiendo de la realidad. En plan, si la Claro. realidad es que no me necesitas para encontrar proyectos, te tengo que tratar de una manera. Si la realidad es me necesitas porque estás muy perdido para encontrar proyectos, el approach va a ser muy diferente. Y en Yo, ambos pa- casos Ujú. acompañamos. Yo para hablar con conocimiento de causa me di de alta en la plataforma el otro día y vi lo que ¿Sí? tenéis por dentro, sí, pero realmente es que a día de hoy no tengo ningún tipo de disponibilidad. Entonces, yo muchas veces cuando me llaman contesto casi siempre, pero me di de alta un poco a la hora de hablar contigo, pues ver un poco qué había dentro y vi varias personas que eran conocidas y tal. Y yo valoro ese tipo de servicios, ¿vale? Valoro ese tipo de servicios por lo que te decía, que soy consciente que las cosas no se hacen solas. Pues el tema de emitir facturas, homologar, y tal. Como te comentaba, yo colaboro con otra serie de compañeros también freelance y ahora uno de ellos, por ejemplo, se ha tenido que homologar en 2 o 3 clientes. Y me decía, madre mía, qué pesado es esto, porque muchas veces, como colaboramos, pues si yo estoy dado de alta ya en el proveedor, pues lo hacen a través mío y tal, pero cuando te toca a ti darte de alta y enfrentarse con eso, dices, madre mía, el trabajo que lleva esto por detrás. Y encima tiene mucha carga de trabajo. Entonces, claro, dice, pero es que yo no puedo estar dedicándome a esto. Digo, pues o lo subcontratas o si quieres trabajar con ciertas compañías, los procesos son así. O búscate a alguien que te lo haga o, en este caso, alguien que te dé el Correcto. servicio como vosotros. Yo ahí lo que siempre destaco es, por ejemplo, profesionales como tú, como tu amigo. Tú estás trabajando en proyecto, pues el día que quieras cambiar o te interesa un tipo de proyecto, avísame y yo te avisaré Vale. cuando surja esa necesidad. No vas a tener que estar ahí todo el rato pendiente. Obviamente la plataforma funciona sola y tú entras y ves todos los proyectos, pero en el momento que tú Ujú. estés interesado en un proyecto, tú avísame a mí y en ese momento te informo de cómo está el mercado, qué proyectos nos están saliendo, etcétera. Que no hay nada en ese momento que no te interesa. Pues mira, no lo hay. Que lo hay, fantástico. A Bueno, tu amigo lo que le diría es, perdona que te he cortado, dime. no, te decía que si de aquí a 2030 veo algún hueco, ya te avisaré. Vale. Tal y como está la cosa, lo veo complicado. Sí. Y a tu amigo que dice, es un proceso muy enfaragoso. Yo en esos casos lo que le diría es, mira, contáctanos, dinos quién es el cliente. Yo no voy a ir al Claro. cliente a piñón, ¿sabes? Y a quitarte el Ujú. trabajo y a ofrecerle a otra persona, porque no, es una filosofía que es contraproducente para nosotros. Yo te voy a decir, mira, si estamos en homologados, te digo, sí, estamos homologados, trabajarías haciendo esto, no tendrías que hacer todo esto y el coste sería eso, un 2%. Si no Ujú. estamos homologados, te lo diré, pero oye, si estamos homologados Claro. y te Vamos. interesa, Vamos, es que ya te digo yo, o sea, exacto. te va a interesar sí o sí. Además, a gente que lleve tiempo siendo freelance, eso sabe, eso que no es un coste. A gente que empieza y dice, joder, que un 2%, o gente que no sabe cuando Ujú. empieza qué tarifa poner, entonces pone una tarifa muy ajustada, entonces cualquier cosa dice, bueno, pero es que esto lo puedo hacer yo. Yo tengo también amigos freelance que no tienen ni gestorías, hacen ellos la factura, presentan los impuestos y tal. Yo digo, pues mira, es que a mí eso no me merece la pena. El tiempo que le dedico a eso, ¿vale? Pues prefiero invertirlo en otra cosa, Claro. pero bueno. Nosotros ahí, Bueno, por ejemplo, tenemos gestora con la que colaboramos, no somos nosotros internamente, pero colaboramos con ellos y nuestro acuerdo es para un freelance que es autónomo de hasta 100 facturas al año, el coste son 25 euros al mes. ya. Y ya Dice, lo que es una fantasía es si facturas a distintos países, fuera de la Unión Europea, tal, no sé qué, el tipo de impuesto que tienes que aplicar. Bueno, eso ya es pues, para darnos de comer aparte. Bueno, pues me hago una idea un poco de a qué os dedicáis y qué haces y que sois una comunidad realmente que intenta facilitarle la vida a los freelance y a las empresas que quieren contratar freelance de verdad, no sois una agencia de selección. Y bueno, tú empezaste, llevas un tiempo en Mal, pero siempre has estado relacionada con el tema de recursos humanos y gestión de eventos, que he visto que también en tu perfil de LinkedIn ponías. Con lo que sabes ahora, ¿qué consejo te darías de todo lo que has aprendido en estos años a la Magdalena que empezó a trabajar hace unos cuantos años ya? que tuviera más calma, que no se estresara tanto, que las cosas llegan a su tiempo Ujú. y que no hay prisa por hacerlo todo a la vez. Claro, y que las cosas eso, llevan su tiempo. No hace Sí. falta. Yo a la gente, por ejemplo, que empieza con SAP, que lo quiere aprender todo, digo, relájate. No se puede saber, primero no se puede saber todo y lo que vayas a aprender requiere un tiempo. Y un consejo que le darías a la persona que quiera hacerse freelance, solo uno, me quiero hacer freelance.
¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? No te tires a la piscina si la piscina está vacía. Infórmate Vale. de tu sector, infórmate de tu situación, infórmate de todo y Ujú. con todo sobre el papel toma la decisión. Toma la decisión, perfecto. Y para terminar, 5 cosas más personales que nos permitan conocerte un poco mejor, un libro o un autor que te guste y nos recomiendes. Los renglones torcidos de Dios, que justo han lanzado la peli ahora y no la he visto, Yo pero fui a verla, yo fui a verla el otro día. No había leído el libro, entonces mi mujer había leído el libro y decía que le gustaba más el libro, pero la película no está mal. Lo a que mí no el libro sé me encantó, me es para absorbió. los que habéis leído el libro, pues muchas veces suele pasar, ¿no?, que el libro te gusta más que la película. Pero bueno, la película no está mal. Bueno, Los renglones torcidos de Torcuato Luca de Tena, ¿no? Sí, Una película o una serie. Matilda. Como he dicho Matilda. al principio, lucho por las desigualdades y creo que es como una película de empoderamiento femenino para niños. Ahora Eh, creo que hay un musical. Hay un sí, musical. Fueron correcto. hace, fueron hace poco mis sobrinas al estreno y tal, y salieron encantadas. Te lo digo porque no tengo ningún tipo de comisión con la productora del musical. Un comentario personal. Una canción o un grupo que te guste. Últimamente me está gustando mucho Bastille. Bastille Ujú. Sí, hacen como versiones y la verdad que han sí, sacado un disco y me gusta mucho. muy bien. Una ciudad o un país. Mi ciudad, Barcelona. Sí, Barcelona. Y una comida o una bebida. Canalones. Canelones. Como buena catalana para Navidad, canalones. Y bueno, recuérdanos dónde te podemos encontrar y cuéntame si te gustaría que tratara algún tema o hablara con alguien en concreto en algún episodio posterior. Me podéis encontrar en LinkedIn, Magdalena Murtra, o contactarme a mi mail de Malt si tenéis dudas sobre el freelancing, sobre SAP o sobre cualquier cosa. Estoy encantadísima de hablar. Y a mí me gustaría que hicieras alguna entrevista a alguna otra comunidad que no fuera tan de nicho como el freelancing, pero al final Ujú. la propia comunidad de SAP, igual que ACISAP, existe en Barcelona una comunidad, AUSAPE, que es como más genérica de SAP en España. Me gustaría ver también cómo afrontan ellos los retos, más desde el enfoque de comunidad experta. Vale, ya he hablado con alguien que pertenece a USAPE, pero voy a hablar con alguien en concreto que esté en la Junta o que esté ahora en el Consejo de USAPE o con el delegado y tal, a ver si se anima y nos Sí, cuenta un poco cómo se organizan también. Porque luego también hay comunidades, hay vida fuera de SAP. Yo, por ejemplo, participo en alguna comunidad de emprendimiento y tal, que es lo que me comentaba antes. A la gente de SAP nos ven como los dinosaurios. Y de hecho, el otro día tuve una entrevista con uno de los que organiza una de las comunidades y me decía, pero esto de SAP y tal, y como que no lo conocían, porque lo que nosotros damos que, por supuesto, que todo el mundo conoce lo que es SAP, pues hay vida fuera y hay gente que no sabe lo que es. Lo que pasa es que hay que salir un poco y ver el mundo desde fuera de la caja. Entonces, en tu caja, vale, pues me quedo con esa tarea pendiente. Pues nada, muchas gracias por haberte animado a participar y creo que en breve nos conocemos personalmente, ¿no? en Vamos a persona, la coincidir semana que viene, sí. en algún evento. Pues nada, un saludo y gracias. Hasta Hasta luego. luego.